incluso hay gente que habla que estamos pues camino o ya somos un narcoestado. No hay territorio del país que no esté infestado de coca. ¿Cómo es ese de trabajar sola contra uno de los narcotraficantes pues más importantes a nivel internacional? Hubo una orden de que me desaparezcan y la carroza estaba bien parada en mi puerta con un arreglo floral. En ese momento justo estaba todavía en el poder Fujimori y Montesinos. Obviamente todos sabemos qué es lo que se manejaba, cómo se manejaba el poder judicial. Usted fue la procuradora que advirtió que la jueza Emma Benavides liberó, o su sala mejor dicho, liberó a 41 procesados por narcotráfico. La Fiscalía, la Procuraduría y la Policía es un trinomio ante la criminalidad organizada hoy, o el crimen organizado. No hay estos protagonismos, ni celos profesionales, no debe de existir los celos profesionales. Hoy es como se ha normalizado, la corrupción se ha normalizado. A través de los años estamos perdiendo la institucionalidad. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto. Soy Rodrigo Cruz, periodista judicial. Y cada semana les contamos aquí la historia detrás de los casos más emblemáticos que han sacudido el país en los últimos años. Y para ello, invitamos a los testigos de estos sucesos. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial. Por más de 20 años ha investigado el crimen organizado y el narcotráfico. Es Sonia Medina, ex procuradora antidrogas. Pero antes de que vean la entrevista, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Latino Noticias. Doctora Medina, aquí tenemos una especie de ritual para evitar cualquier tipo de distracciones. Es poner los celulares aquí en esta caja. No se preocupe que va a estar a buen recaudo. Con mucho gusto. Gracias, doctora. Ahí está, para que vea, verifique la cadena de custodia que está todo bien. Doctora, ahora viendo su celular, ¿cómo usted se lleva con las redes sociales? ¿Cuál usa o de repente no usa ninguna, ¿no? Por el perfil que usted tiene de tantos años de investigar el crimen organizado, ¿no? Bueno, sí, en verdad el celular, si bien hoy es una herramienta casi de trabajo, pero bueno, muy poco la utilizo en redes sociales. Siempre he estado solamente entre llamadas y respuestas o contestar, y solamente me fue necesario crear un Instagram para cuando tuve que postular al decanato del Colegio de Abogados en esta última, ¿sí? Entonces era más que necesario. Pero después, ahora me sirve un poco, porque bueno, ya aparecí en el Instagram, entonces también hay situaciones de preguntas y respuestas, ¿no? O comunicar algo. Mire. Pero no es que lo utilice por siempre, no soy muy adepta a las redes sociales. Ahora, pero porque o sea, lo usa para lo básico nomás el celular, ¿no? Digamos que sí. Ahora, pero porque por un tema de seguridad. Uno de esos factores, motivos de seguridad, que antes no lo hacía, porque eran indicaciones de la propia seguridad del Estado, porque he tenido muchísimos años tener que cuidar eso de las comunicaciones, ¿no? Por las interceptaciones y todo lo demás. Pero luego de allí yo ya dejé la seguridad, ¿no? Y entonces ahora me muevo, digamos, con el favor de Dios, bien. Pero bueno, uno nunca sabe, de todas maneras siempre hay que estar alerta. Ahora, doctora, precisamente pues hablando del tema de su trayectoria, ¿no? Para el público que no la conoce, usted tiene más de 20 años, ha tenido más de 20 años en la Procuraduría Antidrogas, investigando nada menos pues que el crimen organizado dedicado al narcotráfico, ¿no? Así es. 20 años y ¿cuánto? 4 meses. 20 años y 4 meses. Yo sé que hay con esa trayectoria pues una infinidad de casos, ¿no? Pero ¿cuál es uno de ellos, los casos más emblemáticos que usted considera que ha llevado en la Procuraduría? Si me tengo que remontar un poquito a los casos más antiguos que han sido conocidos por la ciudadanía o por casi digamos a nivel nacional e internacional, fue el caso Ceballos, ¿no? ¿Cómo? Poquito de repente también hacer un recordaris que me muevo, digamos, en la lucha contra el crimen organizado, los procesos complejos, desde que era magistrado, ¿no? Entonces ahí creo que fue la experiencia, ¿no?, que yo obtuve también para manejar esos casos. De manera que al dejar la magistratura, ¿no?, por una renuncia voluntaria, pasé a la Procuraduría
¿no? Y ahí justamente me tocó también afrontar todos los grandes procesos por nada más y nada menos que por narcotráfico, ¿no? Donde para el caso de la Procuraduría se ve casos muy complejos, se ve casos ordinarios como casos sumarios que vienen a ser los de la microcomercialización, ¿no? Luego la macrocomercialización y luego los casos más complejos. Uno de ellos fue afrontar el caso Ceballos. ¿Desde un inicio afrontó el caso Ceballos? Sí, digamos que el caso Ceballos... Ahora, un paréntesis, doctora. Para el público que no sepa, no entienda, ¿quién es Ceballos? Usted y yo hablamos de Ceballos porque sabemos de quién se trata, pero ¿quién es Fernando Ceballos? Bueno, Fernando Ceballos es una persona, porque todavía está viva, hoy cumpliendo pena, ¿no? Es una persona que en su momento fue un empresario, ¿no? Y bueno, para la ciudadanía era un digno empresario, ¿no? Como así es que se movían también él y toda la familia. Luego, el caso no empieza cuando yo ingreso. Todos lo sabemos que esto se inicia una investigación desde el año 92, perdón, 93, a raíz de una intervención policial, ¿no? A lo que en ese momento fue la Organización de los Norteños, que estaba liderada por los hermanos López Paredes, ¿no? Aclaro bien, López Paredes, no Sánchez Paredes, porque muchas veces se han confundido. Entonces Ahora, pero entonces, un poco para contextualizar a la audiencia, ¿no? O sea, Fernando Ceballos era como que para el gran público era el empresario exitoso, ¿no? Pero claro, terminó siendo, y lo fue. Terminó siendo tal vez el narcotraficante más célebre en la historia del Perú, ¿no? Bueno, sí, hasta su momento de ser sentenciado se le catalogó así, ¿no? Y no es nacional, sino internacionalmente también. Internacionalmente, claro, es tipo de película, ¿no? Es como, bueno, salvando la distancia, no podría ser un Pablo Escobar, pero más o menos tenía una vida estrambótica, parece. Claro, en verdad, de hablar del caso Ceballos no lo podríamos hacer ahora en media hora ni una hora. Fue uno de los casos históricos de repente para los anales judiciales aquí mismo en el Perú, ¿no? Porque eso se inicia, como le repito, con una investigación del año 92. Vayamos cómo empieza el caso, por favor. En el que él también fue, intervenido. Él también fue procesado, investigado en su momento, procesado después, e inclusive llegan a absolverlo por 4 veces. Mire, pues. ¿No? Unas absoluciones bastante cuestionadas en su momento, por lo menos por la Procuraduría, ¿no? Pero él ahí todavía era el empresario exitoso. Sí. ¿Y por qué se le procesa en el caso de los norteños? Por el tema de las cargas de drogas que habían y la adquisición de un avión, ¿no? Con dineros del narcotráfico. Y eso dicho por los propios autores que en su momento alcanzaron el dinero a Fernando Ceballos. Entonces, luego de allí fue, como repito, procesado, absuelto 4 veces, hasta un 5º juicio, que se inicia justamente con la Procuraduría, ¿no? Y mi persona afrontando el caso, el proceso. Es cuando a él fue sentenciado. Pero para ese resultado, valgan verdades que nos costó hacer todo, buscar absolutamente todo que realmente se indicara, ¿no? Él había cargos, pero... Bueno, sobre todo hablamos de alguien que tenía el poder económico para... Claro, había cargos, sí, pero que generalmente no fueron probados hasta su momento, por ser quien era de repente, ¿no? Entonces, de ahí nos ocupamos mucho en la Procuraduría, mi persona, en un inicio trabajando sola, por razones de reserva, de cuestiones... Cuéntenos, por favor, ese momento, ¿no? O sea, ¿cómo es ese de trabajar sola contra uno de los narcotraficantes pues más importantes a nivel internacional? Es que el problema eran las 4 absoluciones anteriores, en que todos me decían que prácticamente iba a ser una 5ª absolución, pero no viendo bien el expediente, leyendo bien el expediente y todo lo que había detrás, definitivamente a mi criterio, ¿no?
y a mi conocimiento no sí alcanzaba una responsabilidad, había actividad probatoria, ¿no?, detrás de esto y que teníamos que prácticamente en el juicio hacerla evidente. ¿Y por qué lo absolvían antes? ¿Cuáles fueron esos pretextos que se utilizaba? Bueno, el caso ya está sentenciado, creo que lo puedo decir, y bien, habiendo conocido las entrañas del monstruo, no me refiero a Ceballos, sino del proceso mismo, esto creo que fueron actos de corrupción y no querer hacer lo que tendrían que hacer, ¿no?, de los jueces en su momento, sí. Entonces eso nos demandó doble trabajo en la Procuraduría, y le decía que inicié sola porque por temas de reserva, ¿no?, de no causar se nos comunicaba también de que habían, digamos, lo que hoy llamamos topos por todos lados. Sus infiltrados. ¿Dónde? ¿En la policía, en la fiscalía? A nivel general. Pero este caso resulta bastante emblemático por cuanto en ese momento hubo apoyo del Ejecutivo, un ministro muy serio, él, ¿no? ¿Quién era, recuerda? En ese momento estaba el general Félix Murazo como ministro, quien me dio todo su apoyo, ¿no? Luego también ahí es donde se crea el equipo especial de la Divinés para ese caso. Si no me equivoco, general Morán estaba ahí, ¿no? Claro, estaba el general Morán, coronel aún, ¿no? Y como director antidrogas estaba el general Olivo, un señor general, digamos un oficial A1, igual que el general Morán ahora. Entonces hubo, digamos, ¿cómo le puedo decir?, un concierto de voluntades en que teníamos que trabajar de una vez por todas un proceso, ¿no?, con toda la evidencia que ya se tenía de ese caso con respecto a los norteños y a todo el... Ahora, vayamos a ese momento, doctora. A ver, muchos de los casos, de los grandes casos que se conocen a nivel nacional, se caen porque no hay esa voluntad. Usted me habla de un concierto de voluntades. Eso es fundamental para que un caso... Definitivamente. Si usted no tiene, digamos, un grupo humano que quiera hacer las cosas como la ley manda, ¿no? Y si no, le van a buscar mil excusas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar siempre cortapisas, vamos a encontrar siempre negativas o vamos a encontrar un después. Haz un después, ¿no? Y eso no sucedió en este caso, como en casos subsiguientes también, por cierto. Entonces, le digo, hubo un concierto de voluntades desde el Ejecutivo mismo, y también ¿por qué no decirlo?, desde en ese momento del presidente, ¿no? Entonces, este grupo humano hemos trabajado y digamos que, pero donde llevaba el mayor peso, fue en un inicio la investigación policial, ¿no?, a cargo, como le digo, del general Olivo y del general Morán, y un equipo especial. Pero aún así, siendo un equipo especial, siempre hay infiltrados, siempre trata alguien de infiltrarlo o tratan de infiltrar a alguien. Bueno, el poder del dinero, de alguna manera, estamos hablando de un narcotraficante. Entonces, ¿no?, sí, que lo hubo, ¿no? ¿Y lo supieron identificar en su momento los topos? Sí, fueron obviamente sacados del equipo, etc. Entonces eso nos costó tener que afiatarnos todos y hacer las cosas porque se tenían que hacer. ¿Cómo fue ese De esa trabajo? manera llegamos a una muy buena investigación, ¿no?, que permitió, digamos, acopiar todos los elementos necesarios, los elementos de juicio necesarios para someternos a un juicio oral. Vayamos a ese momento, doctora. Ustedes tenían el antecedente que por 4 veces había sido absuelto el señor Fernando Ceballos. Pero ustedes se enfrentaban, claro, que el quinto proceso no tenían que hacer. ¿Y cómo fue ese momento, esa reconstrucción? O sea, apilar información, reconstruirlo, marcar la ruta del dinero. Claro. Por eso le digo, el tener que hablar de ese caso, horas de este proceso, claro, llevaríamos, sin exagerar, una semana. De repente hasta sin dormir. Porque hubieron situaciones casi de película. Porque tuvimos que reconstruir, reconstruir el caso, ¿no?
no era suficiente. Lo que había en el proceso eran buenos elementos, pero de ahí tuvimos que buscar, ¿no? Acopiar mucho más elementos, y eso significaba viajar por acá, viajar casi por todo el país, o sobre todo más que todo en la parte amazónica donde él se había movido, ¿no? Y llegamos a probar definitivamente hasta allí en un momento sola. Luego de ahí ya tuve que asistirme con una abogada de la Procuraduría, ¿no? Que era mi adjunta en ese momento. Imagino que eran torres de expedientes. Llegamos a, creo, un poco más de los 560 tomos. ¿Y 560 tomos cómo se traduce en páginas? ¿Es una 560 tomos. Cada tomo por lo menos eran de 300 a 400 páginas, ¿no? Wow. 560 tomos que tuvimos que noches y madrugadas muchas veces a dar pase a su lectura y revisar todo lo que había, ¿no? Entonces, bueno, detrás de todo eso ya hemos, la policía, trabajando con la policía de la mano, ¿no? Ellos de pesquisas, investigadores puros, y nosotros, y prácticamente me precio de decir que de repente fui un policía más. ¿Sí? En ese caso. Sí, por eso es que guardo muchos recuerdos, porque donde estaba la policía estaba yo, y donde estaba yo estaba la policía. Y muchas veces un procurador, en ese caso el cargo que usted tenía, no era necesario hacer ese tipo de trabajo. Lo hacía porque no, yo creo que sí es necesario, porque un procurador que lleva un caso debe involucrarse en su caso. No es que yo solamente soy el procurador o la procuradora y solamente hago gestión. Eso es imposible. Eso iba, ¿no? Imposible. No puedes manejar una institución al decir solamente yo gestiono y yo de repente voy por un mejor presupuesto o voy por tal o cual cosa. No, involúcrate. La Procuraduría, la sustantividad, el espíritu, la sustantividad de la Procuraduría es los casos, los procesos, ¿no? Hoy por hoy no sé, o sea, no voy a hablar de las demás procuradurías, pero yo me ocupaba de la mía. Y la mía era involucrarme en todo lo que correspondía a la competencia de la Procuraduría. Eso le gustaba estar en el campo. Así es. Y solamente no lo hemos hecho solo con el caso Ceballos, los hemos hecho con todos los casos, sobre todo los más complejos, los grado de organización, y así también lo hacían los abogados, ¿no? En un operativo nos involucrábamos todos, ¿no? Hasta llegó un momento en que acá también hay que aclarar una situación. La Fiscalía, la Procuraduría y la Policía es un trinomio, ¿ya? Absolutamente, ¿no? Que tiene que trabajar de esa manera, porque aquí ante la criminalidad organizada hoy, o el crimen organizado, considero que no hay protagonismos, ni celos profesionales, no debe de existir los celos profesionales. O sea, los tres pasan un mismo objetivo. Así es que nosotros vamos hacia un mismo norte, como yo siempre les he dicho, ¿no? Al equipo, a toda la vida que he trabajado conmigo, somos un equipo, ¿no? Y como equipo, y en los juicios resultamos siendo, digamos, de una mesa, resultamos siendo la cuarta pata de la mesa, ¿no? Porque, y eso también me precio de decirlo, en los casos, por lo menos los casos últimos que hemos observado, la Procuraduría estaba tan involucrada en los casos, muchos trabajando de la mano con la Fiscalía, otros, la Fiscalía en su competencia y la Procuraduría en su competencia, y muchas veces eso se ha perdido, hemos creo que los jueces lo han reconocido así en su momento, que los casos se resolvían por la Procuraduría, ¿no? Y espero no me demanden por decir esto, pero es así, esa es la realidad, ¿no? Y yo auguro que ahora que la criminalidad organizada o el crimen organizado nos está quitando oxígeno, bueno, pues la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, ¿no? Precisamente, doctora, pero antes de entrar al tema de cómo pues realmente se tiene que luchar contra el crimen organizado, se consiguió la sentencia condenatoria contra Ceballos finalmente. ¿Cuánto tiempo duró ese trabajo? El juicio demoró, se inició un primer proceso en el año 2004, lamentablemente, nuevamente por temas de, no sé, soterrados, ¿no? De móviles soterrados, se quebró el juicio. ¿Ya? Se quebró el juicio, volvimos a iniciar otro proceso
O sea, ustedes no solamente luchaban contra Ceballos, también luchaban contra el sistema, mejor dicho. Obviamente, y a veces, sin temor a decirlo, muchas veces en estos casos se lucha Estado contra Estado. ¿Ya? No es fácil sobrellevar O sea, el enemigo un por proceso. dentro. Incluso Lamentablemente, a veces sí. que termina siendo más difícil que investigar al mismo Totalmente, investigado, ¿no? totalmente. Cuando uno va observando, entras a un proceso y vas observando que un colegiado está más o menos parcializado, ya comienzas a luchar contra el propio sistema, ¿no? Y eso nos ha pasado en muchos casos. Sí. Lamento decirlo, pero así es, esa es la verdad y la realidad, ¿no? Entonces, le decía que comenzamos con este proceso a trabajarlo de manera muy, muy esforzada, muy denodada. Pasamos, o sea, miles de cosas, miles de situaciones. Parecía que de nuevo se moría el caso, lo resucitaron. No tanto como eso, sino en la búsqueda, digamos, en la búsqueda de información, en la búsqueda de... La ruta del dinero. De pruebas. Ajá. Porque tú al juicio, al juicio oral te vas con pruebas. ¿No? Ya no hablamos pues de elementos indiciarios. No. Es que al colegiado lo tienes que convencer. Pero con el favor de Dios, creo que aparte de toda la ayuda y los equipos que se formaron, etcétera, también hubo un colegiado casi de lujo, ¿no? Me acuerdo que para el primer colegiado estuvo de presidente el doctor Prado Saldarriaga, que hoy es juez supremo, ¿no? Es uno de los, digamos, uno de los supremos más connotados que hay, bueno, por lo que yo conozco. Entonces, él presidió ese colegiado, ¿no? Después también él tuvo que salir por promociones, y entonces entró también otro magistrado, pero bueno, seguimos al paso fue un juicio bastante duro en todo sentido, y también tener que lidiar con las defensas también, ¿no?, de ellos, porque no fue solamente Fernando Ceballos, fueron 19 personas más. Y me imagino con todo el dinero del mundo para contratar Obvio. a los staff de abogados más connotados, ¿no? Y también con la particularidad de que era un juicio que internacionalmente generaba interés, pues. Sí. Creo que primera vez veía también bastante prensa que seguía el caso, ¿no? Y esto que teníamos casi las audiencias diarias o interdiarias. O sea, antes, ¿no?, era prácticamente luchar en solitario contra el narcotráfico. Sí. Hasta este caso que hubo bastante presencia, ¿no?, de la prensa, ¿no?, que prensa nacional y prensa internacional, ¿no? Entonces y así fuimos todos enfrascándonos en cada uno en su competencia y en su tema, hasta después de hacer miles de cosas casi inusuales digo, para buscar pruebas. En una oportunidad tuve que hacer un viaje, si mal no recuerdo, fue a Ucayali, creo. ¿Para qué? A buscar pruebas, porque sabíamos que había un proceso ahí. Ah, mire. Sí. ¿Y cómo fue a esa diligencia? No fue normal. ¿De incógnito? Normal, no, para nada. Yo me presentaba como Sonia Medina y punto, ¿no? Entonces obviamente que para acceder a un proceso o acceder a tal o cual cosa tienes que identificarte, porque nadie te lo va a dar. Fue procurador antidrogas de Perú. Definitivamente. En ese proceso. Sí. Entonces ahí tuvimos que meternos a un sótano de donde estaba llenecito de telarañas, de ratas y de todo. Yo que le tengo fobia a las ratas, tuve que pasar por alto todo eso, a meternos ahí a buscar libros, ¿no? Libros pues de los años de 80, 70, 80, 90, y lo conseguimos. ¿Qué encontraron las Sí, evidencias? Encontramos una evidencia en el que él siempre negó haber estado detenido. En ese libro, solo Dios sabe por qué lo guardó ahí, ¿no? Entonces ahí tuvimos la prueba de que sí estuvo detenido. O sea, prácticamente pues se tiene que hacer un trabajo de arqueología cuando Efectivamente, eso casi puede ser de arqueología, puede ser de orfebrería, lo que se llame, pero la cuestión es que nos decidimos a hacer el trabajo muy pulcro, ¿no? Y eso es lo que presentamos a la sala, ¿no? Y de esa manera
fue el discurrir de este proceso con el resultado de ser sentenciado por tráfico ilícito de drogas, ¿no? Posteriormente ya tuvo otro proceso por lavado de activos, ya con el presidente de tráfico también, entonces también ha sido sentenciado. ¿Y eso es lo que marca para usted, doctora, la diferencia, esa voluntad? O sea, por ejemplo, ya en sus 20 años, más de 20 años, investigar, denunciar el crimen organizado, es precisamente pues esa, no sé, llamarlo mística de alguna manera, esa unidad, ese tridente, Procuraduría, Policía, Fiscalía, ¿es lo que da a los casos, el éxito de los casos? Yo creo que sí, sobre todo lo que diría es la voluntad, que uno tenga que cumplir con su trabajo. Como le vuelvo a repetir, un procurador o una procuradora no está solamente para hacer gestión, definitivamente no. Eso es una de las tantas labores que se tienen. Pero lo que tenemos que hacer es que los casos, ya sean por microcomercialización, por macro, o por lo que significase un proceso digamos, de crimen organizado, tienes que trabajarlo. Obviamente no lo trabajas solo, hay todo un equipo, ¿no? En la Procuraduría yo formé equipos inclusive para casos complejos y rendimos así, ¿no? En esa performance hemos llegado, también diría que me precio hasta, no sé cómo esté ahora la Procuraduría, pero hasta el momento que me retiré, creo que hacíamos la tarea, todos, ¿no? Ahora, pero también se puede decir, doctora, de que las herramientas existen, pero también hay una infinidad de limitaciones, ¿no? No, carencias. eso es indiscutible. Las limitaciones siempre han habido y habrán. Desde logísticas, ¿no? Personal. ¿Quién sabe también? ¿Cómo lidiar con eso? Uno de los trabajos también fue, llegué a conseguir, ¿no? Yo un presupuesto significativo, ¿no? Que también ingresamos al programa de productos por resultados. La Procuraduría daba resultados, así lo reconoció el Ejecutivo para darnos los presupuestos de los que goza hasta ahora la Procuraduría, aún con un poco menos, pero un presupuesto significativo a comparación de las otras procuradurías, que hay unas que están en una lamentable situación, ¿no? Y así trabajan. Pero yo creo que, bueno, habiendo ahora un sistema que es la Procuraduría General del Estado, pues auguro de que esas situaciones mejoren, ¿no? Hay procuradurías realmente que trabajan en situaciones calamitosas, ¿no? Ya sea por los sueldos mismos que no son parejos, ¿no? Yo creo que ahora el nuevo procurador también está trabajando sobre ello, ojalá tenga toda la suerte del mundo, y bueno, y también hacer un sistema más fuerte, ¿no? El sistema de defensa jurídica del Estado, porque si no se gesta esas situaciones desde adentro, pues a los de afuera nadie le va a interesar, ¿no? Ahora, entonces, siga, por favor. Esos presupuestos que se lograron, hicieron que mejoráramos también recursos humanos, hicieran que se mejorara también toda la logística, o sea, estar también un poquito siquiera, ¿no? A la vanguardia de la criminalidad organizada. Claro. Entonces, ellos están pues con otro definitivamente, tipo de ellos presupuesto tienen, ilimitado, mientras ¿no? nosotros tenemos un celular que nos corresponde a cada uno, que nos cuesta nuestro bolsillo, y mantener ese celular, los demás tienen satelitales, ¿no? Sus comunicaciones son encriptadas, como el caso de Ceballos, toda la información que él tenía era encriptada, ¿no? Y en ese momento, a ver, para una pericia de forense telemática, tuvimos que conseguir un especialista. ¿De dónde? ¿No? Entonces y eso cuesta. Claro. Cuesta, porque la policía, si bien es cierto, tenía ciertos conocimientos, pero no a la altura de esa circunstancia, ¿no? Pero al final sí, también la policía se involucró y pudimos desencriptar casi toda la información que había, y eso sirvió de mucha prueba, definitivamente. Ahora, y doctora, entonces, ¿cómo es que llegamos a esta situación, a su criterio, no? Porque hablamos, incluso hay gente que habla que estamos pues camino o ya somos un narcoestado. Bueno, muchas veces me han preguntado ello, y de repente, con el dolor de mi corazón, puedo decir que si no
en este momento. Se dice, ¿no? Estamos peleando contra el narcotráfico, estamos peleando contra los cultivos ilícitos. Para empezar, si tenemos que ver lo que es la cadena delictiva, empezamos por los cultivos ilícitos, ¿no? Claro. Pero hoy vemos pues que ya prácticamente se ha sobrepuesto esa situación a la lucha misma, ¿no? No hay territorio del país que no esté infestado de coca, sobre todo y en la parte amazónica, el Brain, ni que se diga, ¿no? Yo creo que hay que tomar también decisiones políticas. Con ¿no? Colombia competimos cada año quién produce más cocaína en Así el mundo. es. Y llegamos en algún momento a ser primeros en algo. En este caso, primeros productores, primeros cultivos ilícitos y después en producción, ¿no? Entonces siempre nos andamos ahí peleando con Colombia. Pero por eso digo que creo que hay que tener una decisión política para hacer una buena interdicción también, ¿no? Hay un programa especial, que es el programa especial que es el programa CORA, ¿no? Que hace todos los esfuerzos posibles, cumple las metas que se señalan en el año. O sea, por usted el problema está ahí, en el CORA. El problema, impulsar más el CORA. no diría que está el problema, sino que ellos también tienen metas y cumplen las metas, ¿no? El tema es ingresar donde no se ingresa hasta ahora. Bueno, y ¿no? que está vista y paciencia de todo, ¿no? O sea, uno va a la selva central y sabe dónde están más o menos los cultivos, ¿no? Yo creo que para nadie es desconocido, ¿no? Solamente que eso también pasa por una decisión política, como le digo. ¿Y no será también de que ya estamos al punto, pues, del que el crimen organizado está infiltrado en la política? Que ya hablamos, pues, creo que en su momento hubo una comisión del Congreso que hablaba de la comisión narcopolítica, ¿no? ¿No será ese realmente la real amenaza, ¿no? Ya que el crimen organizado, pues, está a borbotones. Me trae a la memoria, hubo una comisión, ¿no?, de investigación de narcopolítica, que eso lo presidió la doctora Rosa Mavila. Así es, claro, sí recuerdo, me parece. Es, creo, de célebre recordación. Ahí pudo verse realmente también el monstruo que hay detrás, ¿no? Que ahora no nos liberamos casi de nadie que esté detrás del narcotráfico y dentro del narcotráfico. Entonces, eso creo que para nuestro país es muy peligroso, ¿no? Porque hay capitales sucios, y perdone la palabra, pero yo lo califico así, ¿no? Capitales ilícitos, si se quiere, o lo que dije primero es que se involucran ya en movimientos. En partidos políticos. Movimientos primero, movimientos regionales, desde los distritales, ¿no? Distritales, provinciales, regionales, da lo mismo, porque hay capitales sucios. Entonces esos mueven a estos movimientos, y lo que quiere también el narcotráfico es, y siempre lo he manifestado así, es no solamente ya tener tu dinero en el bolsillo, sino necesitas una voz política, necesitas un poder, detrás de tu poder económico que puedas tener, necesitas una voz política. ¿Para qué? ¿No? Para realmente llegar a lo que tenga que llegar, y en este caso para no, promover leyes no es a su para favor. obras santas, es para situaciones no santas. Claro. ¿Ya? Entonces eso hace que el país esté como esté en este momento, ¿no? Y financias, claro, estos movimientos y estos Así partidos es. políticos, y terminas pues Y de poniendo... ello hemos tenido ya muchas muestras. Un sinnúmero de presidentes regionales han sido investigados por narcotráfico, por lavado de activos, ¿no? Desde alcaldes distritales, provinciales, hemos llegado a presidentes regionales en que hasta están en la mira de la policía, ¿no? Y no solamente autoridades políticas, también la magistratura. De todo. Yo creo que, mire, hoy por hoy lamentablemente estamos en de todo un poco, en el que podemos llenar la canasta. Qué lamentable, es así. Ahora, porque si mal no recuerdo, el caso Cuellos Blancos, por ejemplo, comenzó con una investigación a un grupo de narcotraficantes, si no me equivoco, el barrio King, en el Callao. Así es, Caracol. A Caracol. ¿Y cómo Caracol y el barrio King, sí. ¿Y cómo terminó escalando, no? Ese caso también fue visto por la Procuraduría. Cuéntenos, y ese por favor. es uno de los casos, ¿no?, en el que Caracol fue sentenciado por pruebas de la Procuraduría. A ver, ¿cómo? Porque Caracol, o sea, el público de repente no lo recuerda, pero Caracol era el cabecilla de Barrio King. Esa era una suerte de una pelea de territorios, justamente por temas de tráfico ilícito de drogas. Que actualmente está presa en Chayapalca, si no me equivoco. Sí.
Entonces esto El control del puerto del Callao. el control de puertos y sobre todo, ¿no? Que se habían dividido los territorios del Callao, ¿no? Entre lo que era Barrio King, donde estaba involucrado también ese famoso Rencito. Creo que por La Perla, por ahí estaba. Estaba Wilbur Castillo, creo. Wilbur Castillo, claro. Estaba, obviamente, Caracol y otros personajes más, ¿no? Que inclusive por ahí tuve también una amenaza de muerte, ¿no? Entonces llega un momento en que... ¿Parte de Barrio King la amenazó de muerte? No, otro personaje también que se involucraba en el narcotráfico. Entonces ahí es que se trabajó también duramente, ¿no? Hasta llegar al proceso mismo, y en juicio oral se pudo decir toda la verdad de lo que sucedía ahí. Y ellos también habían sido ya procesados o investigados con anterioridad, pero todos salían bien librados, ¿no? Entonces ahí viene el tema de cuán involucrados también estaban los abogados. Los abogados de las mismas defensas. Estaban es que la propia, ¿no? Corte, lamentablemente, ¿no? Ya sabemos el lumpen que fue la Corte del Callao en esos momentos, ¿no? Este personaje. Sí, claro. Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, si no me equivoco. Bueno, en ese momento, después hubieron otros presidentes anteriores. Y es que así nace Cuellos Blancos. O sea, estaban investigando por qué gozaban de impunidad los narcotraficantes que ustedes investigaban, ¿no? Claro, por eso le digo, eso no lo que hasta donde se descubrió con Walter Ríos no fue la punta del iceberg, ¿no? Ahora, doctora, me imagino que por su trayectoria no solamente ha conocido cuellos blancos, cuellos verdes, cuellos morados, azules. De todos los colores. Sí, ¿y por qué sucede esto? Yo creo que lamentablemente a través de los años estamos perdiendo la institucionalidad, ¿no? Estamos, digamos, lamento decirlo, pero no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer los actores, ¿no? Bueno, lo digo desde que yo estuve en la magistratura, de lo que pude estar en la procuraduría, he estado también en otro sector, ¿no? Pero nada tiene que ver con el narcotráfico, por supuesto, el último sector, pero eso tenemos que trabajar, tenemos que buscar la institucionalidad, hacer que las instituciones recuperen para las que fueron creadas, para lo que tienen que hacer. Y obviamente eso también pasa por el tema de poner, ¿no?, en cabeza de esas instituciones a gente de repente con un poco de meritocracia. Bueno, porque la impresión que genera, por ejemplo, venimos del caso de la suspendida fiscal Patricia Benavides, ¿no?, en el cual uno se termina preguntando cómo es que alguien así llegó a tan importante cargo. Bueno, sí, ¿no? Creo que ese es un vivo ejemplo. ¿No? Y bueno, y la hermana. De repente el público no recuerda, pero usted fue la procuradora que advirtió que la jueza Emma Benavides liberó, o su sala, mejor dicho, liberó a 41 procesados por narcotráfico, ¿o me equivoco? Bueno, el tema de la jueza Emma Benavides, la conozco de larga data, porque, bueno, ella ha sido juez, pues, ¿no? O es juez, mejor dicho, pero en su momento en que tuvimos que afrontar varios juicios, tanto de tráfico como de lavado de activos, ella estaba en la Sala Penal Nacional. Y la Sala Penal Nacional en su momento se creó para procesos de este género, ¿no? De la gama de crimen organizado. Entonces en ella estaba ahí ya sea como presidente de colegiado en unos momentos, como vocal integrante, y de esa manera es que yo la conozco, ¿no? ¿Y detectaron un patrón? ¿Perdón? ¿Detectaron un patrón en su comportamiento? ¿Cómo resolvía esa sala? Bueno, yo creo que sí, porque en algún momento esa sala siempre era compuesta por casi las mismas personas, ¿no? Y eso ya nos generaba a nosotros... ¿Sospecha? Digamos, cierto resquemor, ¿no? Resquemor por lo que pudiera pasar.
Entonces, bueno, el caso de las 41 sentencias que usted me habla, de los 41 casos, fueron indistintos, fueron digamos, por libertades indebidas como sentencias absolutorias, ¿no? Que en su momento yo las tuve que alcanzar, ¿no? Porque así me lo pidió formalmente, ¿no? Con toda la formalidad del caso, de institución a institución, me lo pidió la Junta Nacional de Justicia, a raíz de un reportaje que salió, ¿no? Con respecto a un narcotraficante, un tal alias Huevo. Claro, sí recuerdo, claro. Que fue bien mentado fue ese reportaje. Entonces, como ahí se mencionó a la Procuraduría y justamente la sentencia, la libertad indebida que se dio con respecto a esta persona, que después al poco tiempo nomás cae con una carga, ¿no? O sea, donde se acreditaba que realmente era un narcotraficante. Claro, porque ¿no? Lo liberan, pues. Y además el preso, ahora está preso en Brasil. Claro, en Brasil. Entonces, con eso nos pasa la factura de que definitivamente pues había sido una libertad indebida, ¿no? Y muchas otras también. Entonces, ese fue el motivo de ese reportaje, que lo hizo, si mal no recuerdo, en IDL, creo que salió en IDL Reportero, IDL, claro. ¿no? Y por eso es que la Junta Nacional me solicitó todas las, digamos, no solamente ni una, ni dos, ni tres, todas las sentencias en las que haya participado la señora Benavides. Y bueno, fueron 41 en total. Sí, alcanzamos ese número y, si mal no recuerdo, creo que fueron más que eso, pero no. Se quedaron cortos incluso. No, de 41. no le podría decir un número exacto, pero de las 41 con las que han respondido en la Junta Nacional deben haber sido esas, ¿no? Pero ahora, doctora, con su experiencia, no es casual, 41 casos de absolución o... Yo creo que con una basta. ¿Ya? ¿Y 41 qué les dice? Con una basta. Entonces, con una ya puedes tener un indicativo, y si estudias bien, ¿no? Haces una verdadera, digamos, evaluación del caso y por qué se sucedió, por qué hubo ese resultado, puedes darte cuenta, ¿no? Entonces, creo que eso también abonó a la investigación que hizo la Junta Nacional. Aparte que la señora también ya venía con una investigación muy fuerte desde el OMA. Claro, pues creo que tiene más de 50 propiedades, 60 propiedades, ¿no? Y había pues una serie de cuestionamientos también sobre sancionar como jueza. ¿Este ha sido el caso más clamoroso de un juez que absuelve a narcotraficantes que recuerde, doctora? No. ¿Ha habido más? Hubieron muchos. O sea, hay muchas... Inclusive hubo el caso de una jueza también que nos cambió una sentencia. ¿Cómo es eso? Después de dictada la sentencia. ¿Cómo fue eso? Bueno, un caso bastante anecdótico también para mi persona, porque a raíz de ese caso inclusive no había mejor venganza que meterme en actos de brujería. ¿Cómo? A ver, cuéntenos, por favor. No, es que la verdad, como le digo, tendríamos que pasar muchas horas. No, definitivamente lo vamos a invitar de nuevo al programa. Todo lo que yo he podido vivir en estos 20 años, ¿no? Esto fue un caso también por narcotráfico. O sea, ustedes habían de un narcotraficante israelí. ¿Ustedes habían conseguido la condena de este narcotraficante israelí? Sí, se consiguió, se condenó a la persona, se fijó una reparación civil y al final se dio la lectura en todos sus términos, condena y reparación civil. Al final la reparación civil fue reducida a su mínima expresión, ¿no? Entonces investigamos y sabíamos quién había sido la autora, ¿no? Entonces, obviamente denuncié a la persona, como denuncié en muchos casos, ¿no? ¿Dónde ocurrió esto? ¿En qué juzgado? ¿Recuerdas? ¿En qué jurisdicción? Creo que estamos hablando de, exactamente el año no me acuerdo, pero habrán sido el año 2000. ¿Y en dónde? ¿En Lima? 2008, 2010, claro, acá en Lima. O sea, le redujeron la reparación civil a la mínima, pero hasta que $0 al narcotraficante. Sí, nos quitaron como 2 ceros, 3 ceros, creo. Wow. Entonces, fue muy patética la cosa. Pero sí fue condenado. Sí, de hecho que sí. Pero le bajaron la reparación civil a nada. Entonces, ¿Con total descaro? Con total descaro. Increíble. Y a razón de eso también la juez fue destituida, ¿no? Entonces y a mí, por, digamos, mayor venganza que pudo haber encontrado, posiblemente
inventarme algo, ¿no? Como muchas veces inventaron. ¿Qué le hicieron? Me metió en actos de brujería. ¿Cómo se entera usted de que una jueza? Ni siquiera yo me entero. Yo lo vi por el periódico y dije, ¿En el periódico? Sí. ¿Cómo así? A ver, por favor, cuéntenos. Es una situación un poco anecdótica en el que hubo el caso Pfeffer. ¿Ya? No sé si le suena. Claro, un caso bastante mediático. Miriam Pfeffer, creo. Ajá. Que, bueno, cuando fue asesinada la mujer, entonces, bueno, el periodismo va, pues, ¿no? También ingresa juntamente con la policía y qué sé yo. Y la señora esa, bueno... ¿La jueza? La verdad, no. ¿La bruja? La Miriam Pfeffer. Ajá. Okay. Bueno, ¿cuál sería su personalidad realmente de la señora esa? Pero tenía como detrás de su habitación tenía otra habitación donde le servía de un santuario, ¿no? Y ella practicaba ese tipo de tonterías. De rituales, ¿no? ya. De rituales. Ajá. Y justamente pues, dice que encontraron una olla de cobre, de algo así era, un perol, ¿vean? Y en el que ahí había un montón de cosas, pues un menjunjes que hacía la señora, y en eso encuentra mi foto ahí. No me digas. Sí. Entonces dice que me acuerdo mucho que el periodista dijo, ¿y qué hace la procuradora acá, no? Y fue, al inicio, pues fue un poco risible, ¿no? ¿Pero cuál es la conexión entre la jueza y Miriam Pfeffer? Eran amigas. Ah, mira, íntimas amigas. Y le estaba ayudando para Sí. ustedes. Increíble. Entonces me encuentran ahí, ¿no? Bien pinchada ahí con un muñequito y todo lo demás. No, pues, me le hicieron vudú. No sé qué adefesios harían, pero la cuestión es que yo estaba ahí con mi foto ahí. Y estaban también varias personas. Es que ya pues sabían, pues, porque por la vía legal no podían y estaban utilizando otras Definitivamente, vías. O sea, ellos buscaban algo como siempre, la misma defensa técnica. ¿Eso es lo más extravagante que recuerde, doctora, que le ha pasado? Ha buscado hacer daño, pero no, también han habido demandas, denuncias. Pero claro, dentro del sistema, pero la brujería, me imagino, es lo más excéntrico, ¿no? Yo creo que sí, fue muy anecdótico eso, ¿no? Y yo soy cristiana, soy creyente y de verdad que no me cabe en la cabeza creer en esas tonterías, será mi espíritu también, ¿no? Que no creo en esas cosas y lo tomé como una anécdota. Salió en los periódicos, me acuerdo que dedicaron todo un reportaje a eso en Careta, si mal no recuerdo. Que su foto que salía dentro de la chamanería que estaban haciendo. ¿Cómo ha llevado usted, doctora, durante estos más de 20 años luchando contra el narcotráfico, su vida personal? Bueno, tiene una familia, obviamente, pero ¿cómo pues ha sabido encontrar, no sé, de repente el equilibrio? Bueno, sí, definitivamente he tenido que sopesar muchas cosas. Se ha perdido de muchas repente cosas también mi vehemencia me hacía olvidar un poco que tenía 2 hijos pequeños al inicio, después 2 hijos adolescentes que también en un momento dado fueron involucrados. También se vieron amenazas. En el momento en que yo denuncié esto, estando en la magistratura, denuncié en el año 2000 la corrupción en el Poder Judicial, ¿no? Entonces tuve muchos problemas a raíz de esa denuncia, me botaron del cargo, etcétera, etcétera. Entonces también de ahí de nuevo me ingresé, ¿no? Pero ya el daño estaba hecho contra mi persona. A raíz de eso también mi madre enfermó porque era una serie de situaciones que tuve que afrontar. Mi esposo también fue víctima de todo eso. ¿Qué tipo de víctima? O sea, cuando usted me comenta que ya se estaban metiendo con su familia, ¿qué es lo que hacían? O sea, ¿los amenazaban directamente? Claro, las amenazas eran muy directas. Es que en ese momento justo estaba todavía en el poder Fujimori y Montesinos. ¿no? Nada menos que ellos. Y obviamente todos sabemos qué es lo que se manejaba, cómo se manejaba el Poder Judicial. Claro. ¿no? Entonces, totalmente corrompido. Llegaba un momento en que hubo una orden de que me desaparezcan, pues, ¿no? Pero por consejo también de buenos amigos, me dijeron, esto tú no te puedes quedar en el anonimato después de lo que has hecho, porque nadie se atrevió a hacer eso. ¿Usted denunciaba a los jueces corruptos? Sí, yo no sé por qué. ¿Como qué. procuradora? No, como juez. Como jueza, juez penal. Entonces, lo hizo por una situación de dignidad, ¿no? Porque yo creo que recordé en ese momento que mi padre y mi madre se esforzaron mucho para darme una educación, para hacer que yo sea abogado y después abrazar la línea que yo quería, que era la magistratura,
¿no? Entonces, que te voten de la noche a la mañana sin haber hecho nada malo, ¿no? Solamente hacer tu trabajo. Si no te sometiste al control, problema para ellos, no era para mí, pero lamentablemente yo pagué las consecuencias por no, y muchos otros jueces también, no solamente fui yo. O sea, querían sacar a los incómodos. Obvio, pero la cuestión era, usaron malas artes, pues, ¿no? Entonces yo pagué las consecuencias, mi familia también, ¿no? Mi madre llegó a enfermar inclusive, porque a ella por teléfono la volvían, o sea, me desaparecían a mí en cualquier momento, ¿no? Pero doctora, le decían que a usted, cuando habla de desaparecer, que le iban a exterminar, ¿o cuál era el...? Algo así. Eran unos, ¿qué le puedo decir? Unos mecanismos muy, muy dolientes los que utilizaban. En un momento, mi hija pequeña se acerca a la ventana y le dice a su papá, le dice, creo que el vecino se ha muerto. Entonces, mi esposo se alarma, le dice, no, pero si lo acabo de ver. No, le dice, hay una carroza afuera en la puerta. No me diga. Y la carroza estaba bien parada en mi puerta con un arreglo floral. Y en mi pared, la pared de mi casa, habían pintado, ¿no? Con una alegoría de muerte. Ahora, ¿y quiénes, ya con el tiempo, quiénes estaban detrás de esto? Sí, lo supe, por supuesto que lo supe, ¿no? ¿Se puede decir quiénes estaban? Prefiero reservarme, pero era gente de la misma corrupción. Ahora, ¿dentro del sistema judicial eran los que le venían las amenazas o gente de...? No. Yo no creo hubieron, creo que también eso valió un poco para una suerte de, digamos, de un acto de contrición de lo que los jueces en ese momento, también siendo avasallados, no lo hicieron, ¿no? Entonces, en un momento sí me costó mucho emocionalmente, porque mis propios compañeros, unos entendieron, lo celebraron, recibí solidaridad, y otros no. Si yo tenía que encontrarme con ellos, ellos daban la media vuelta, por no encontrarse conmigo, porque estaban amenazados de que yo no tenía que conversar con ellos, ¿no? Ni nadie conmigo. Ahora, doctora, ¿cómo usted me dice de que no doblegó por el recuerdo que tenía de sus padres, ¿no? Cuando por algo ellos querían ser abogados? Eso es lo que usted por llamarlo de una manera, es su cable a tierra cada vez, porque me imagino que no solo en esa, sino en oportunidades que tuvo más adelante, quiso tirar la toalla. Mire, no. Aunque le parezca un poco incomprensible, pero no. Porque después a mí me repusieron, seguí trabajando hasta que yo renuncié. Voluntariamente renuncié. Un poco ya por cansada también de muchas cosas, y porque tampoco económicamente ya no... Pero me refería a toda la trayectoria que siguió. Llegó un momento que dice, ya sabes que ya suficiente, repente, no más, pero ¿qué es lo que la hacía no renunciar? Créame que si hubiera sido así, no hubiera ingresado a la Procuraduría, ¿no? Como le vuelvo a repetir, soy creyente y digo, Dios a veces dispone las cosas y te busca los momentos perfectos, ¿no? Entonces, siempre he dicho, donde quiera que esté, que tú me digas, ¿no? Dame una señal si es buena o mala, y a seguir para adelante. Y así es como yo, sin conocer al ministro, para que haga la designación. Sin embargo, de repente empezó un poco también lo que pasó en mi vida, ¿no? ¿Qué pasó? De lo que le estoy contando, de la denuncia, etcétera. Eso fue muy público. En un momento dado, de la efervescencia de es todo como que lo llegó que un pico, dijo, ya hasta aquí había pasado, salió en la televisión, ¿no? Todos los días salían todas las noticias que pasaban, ¿no? Desde que si mal no recuerdo, lo que pasó del descubrimiento ese del video de las entregas de dinero, ¿se acuerdan? Que lo que hacía Montesinos a Curi, creo que fue. Claro. ¿Ya? Entonces eso fue un 16 de septiembre. De septiembre, claro. Yo denuncio un 19 de septiembre, 3 días después. Todos estos señores estaban bien sentados ahí. Ah, claro. ¿Ya? Pucha. Entonces, hasta ahora me pregunto cómo pude hacerlo, pero lo hice, ¿no?
Entonces me dolió mucho. Ahí es donde yo pensé, dije, que mis padres no me habían educado para meterme debajo de una piedra, sino afrontar lo que se viniera en la vida. Y sobre todo me costó la profesión, ¿no? Y la profesión no la iba a tirar, ni nadie me iba a tirar como un saco de basura, porque a ellos se les quisieron hacerlo, ¿no? Entonces... Y fue esa situación límite la que más adelante pues la hizo no doblegarse, ¿no? Diciendo, ya, mira, ya pasé por esto, lo demás yo voy a poder, por más amenazas que recibió. Porque ahí, por suerte, ingresé a la Procuraduría también y pasé los 20 años y meses ahí, sorteando una serie de cosas también, ¿no? Pero no me arrepiento absolutamente de nada de lo que he hecho. Y si me dicen, ¿lo volverías a hacer? Sí, lo vuelvo a hacer. Imagino que su familia también bien comprometida también con su vocación, ¿no? Bueno, podría decir que mi esposo, ¿no? Fue, digamos, la parte moral, ¿no? Mi bastión moral, digamos. Refugio. Él me ayudaba con toda la parte de los hijos, la parte de mi madre, porque mi madre quedó viuda y yo me hice cargo de ella. Entonces era como que yo recibía, estás bien, adelante, no te preocupes por los chicos, porque yo también estoy acá y con situaciones como esas, ¿no? O sea, sin ese bastión, sin ese apoyo, sin ese refugio hubiera sido pues complicadísimo. No sé cómo habría sido, pero eso es lo que me tocó vivir, ¿no? Ya él falleció hace muchos años, un poco más de 10 años, entonces ahora afronto yo las cosas sola. Pero ya tiene pues esa experiencia. Obviamente, ya uno ya más o menos línea. Creo que hasta aquí ya puede saber cuándo es bueno o cuándo es malo. Siempre lo supe, pero desde mirar a alguien podría saber a quién me estoy enfrentando, ¿no? Ahora, doctora, ¿cómo ve la situación? Ahorita también tenemos equipos especiales que están investigando el crimen organizado, tenemos también pues autoridades totalmente pues comprometidas, ¿no? En el caso de Patricia Benavides, hace poco ha sido detenido el abogado José Luis Castillo Alba, ¿no? Y vemos pues que la situación en vez de mejorar pues, se va pues en picada, ¿no? Bueno, ¿estamos mal? O sea, ¿usted cree de que vamos a ver en algún momento algún cambio o estamos fritos y será de acá 3, 4 generaciones recién que veremos el cambio? Ojalá, créame esto, y oro mucho porque, digamos, el Perú tenga siquiera un viraje, ¿no? Con respecto a la corrupción tan transversal en que vivimos, ¿no? Entonces, si ya se iniciaron estos procesos, que terminen con bien, terminen como deberían de terminar, para así también, siempre también es lo que les he dicho a la gente que trabajó conmigo, ¿no? Todo tiene un principio y un final, pero que ese final cause precedentes para las generaciones que nos siguen, o para los que quedan y tienen todavía las intenciones de seguir robando, de seguir denostando al país, ¿no? Porque yo no sé, no me imagino, no me entra en la cabeza qué ejemplo les vamos a dejar a las futuras generaciones. Hoy es como se ha normalizado, la corrupción se ha normalizado, se ha sistematizado, ¿no? Entonces, ¿qué le queda, digamos, a un ciudadano joven? ¿Qué ya no queda? Pasmarse, ¿no? Parece ya aceptar la realidad. Y eso no debería de ser, ¿no? Entonces, considero que también eso debería nacer desde las propias universidades. Pues lamentablemente también hay mucha distorsión hoy por hoy en ese aspecto, ¿no? Hoy el joven que sale egresado de la escuela de Derecho, pues ya viene de alguna manera mercantilista. Eso. ¿No? Entonces eso tampoco, en el derecho no nos forman así, ¿no? Entonces considero que también, vuelvo a repetir, ese es trabajo de las universidades. Que yo sepa, en las universidades no hay cursos de deontología. O sea, hay una crisis de valores, ¿no? En realidad. Total. Entonces, a veces el estudiante de hoy ya no sabe qué es bueno, ¿no? O qué es malo. Como ve que no pasa nada, entonces, ¿a dónde se arrima ese joven estudiante? Y si peor todavía, los
profesores que tienen, o los maestros, muchas veces maestros ilustres, ¿no? Ujú. Les enseñan de manera distorsionada de lo que es la norma y de lo que puede ser si tenemos que llegar a decir que es un proceso penal y cómo se actúa ¿no? Claro, por ejemplo, hace unos días fue detenido el abogado Castillo Barba y de él se viene hablando hace buen tiempo, ¿ah? Que conectado con el caso Cuellos Blancos y tantas cosas. Y así bueno, yo hay creo varios. que fue una detención tardía también, ¿no? Hace tiempo tenía Yo lo digo como ciudadana, Ujú. ¿no? Fue una detención tardía. Porque el Cuellos Blancos lo conocemos ya estamos antes de la pandemia, creo, ¿no? Claro, 2018, ¿Ya? 4 o 5 años. Ajá. Y recién Y por otro caso. es intervenido y por otra situación. Ujú. Bueno, creo que es ser también un mea culpa de todo esto, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, doctora, le agradezco que esté acá con nosotros en este programa de Agente Encubierto. Y bueno, llegó el momento de reconectarnos, de volver a la realidad. Bueno, de repente hubieron muchos otros casos que no he querido, fue a su pregunta, no he querido de repente centrarme en un caso, ¿no? Hay muchos otros casos 20 también años, infinidad de casos. bastante emblemáticos por el cual se podría decir muchas cosas. 3 que se ¿no? le vienen a la cabeza, doctora. ¿Perdón? 3 casos que se le vienen a la cabeza. Ceballos, Eteco. Bueno, Eteco también es un caso de replay, ¿no? Otra serie de Netflix. Otra serie, verdad, sí. Luego de ahí tenemos el caso Caracol, hemos tenido casos de organizaciones, un sinnúmero de organizaciones, hemos tenido el caso de los Sánchez Paredes, uno de los últimos, en las postrimerías ya de irme, ese caso quedó ya para casi una sentencia, hoy sabemos ya los resultados, no voy a profundizar en ello porque todavía está pendiente de una resolución final y ojalá pues, ¿no? Bueno, sin duda, doctora, para un próximo episodio de Agente Encubierto esperamos contar con usted para seguir hablando de estos casos. Ok, cuando guste. Gracias, doctora. Gracias por la invitación.